A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, los campos de concentración, y en particular el de Stutthof, que representaba la máxima expresión del sufrimiento de las personas durante el Holocausto, se convirtieron en el punto crucial de la justicia. Varios de los administradores del campo eran mujeres, y muchas de ellas eran particularmente brutales incluso en comparación con otros miembros del personal nazi. En Stutthof, cuando comenzaron los juicios en 1946, el mundo fue presentado a estas guardias femeninas que destruyeron todo lo que se percibía como la naturaleza gentil de las mujeres, especialmente durante las guerras. Más específicamente, la gente estaba furiosa por sus fechorías. Las personas testificaron sobre violencia física, trabajos forzados y la falta de compasión que eventualmente resultó en la muerte de muchos prisioneros. En Gdańsk, Polonia, se llevaron a cabo los juicios, después de los cuales varias de las guardias fueron condenadas a muerte. Sin embargo, ¿cómo enfrentaron estas mujeres sus momentos finales en la horca? ¿Podría la justicia alguna vez realmente hacer frente a sus crímenes? Hoy, seguidores, veremos los destinos dormidos de las guardias femeninas de Stutthof, cuando todas fueron ejecutadas tan brutalmente como estas mujeres solían practicar durante sus reinados. Perfiles de las acusadas, revelando las vidas detrás de los cargos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios del campo de concentración de Stutthof sacaron a la luz un aspecto escalofriante de las atrocidades nazis: el comportamiento de las guardias femeninas. Estas mujeres, que fueron designadas para supervisar a los prisioneros, incluidos los niños, en uno de los guetos, se convirtieron en símbolos de los principales ideales morales de los nazis. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes se centraron en sus acciones en el campo. Los juicios tenían como objetivo juzgar su responsabilidad ante el sistema legal. Las guardias acusadas en el campo de Stutthof eran de diferentes edades, provenían de diferentes antecedentes y tenían diferentes personalidades. Entre ellas, había mujeres como Jenny Wanda Barkman, llamada la belleza de Stutthof, cuya frialdad e impasibilidad durante el juicio resultaban perturbadoras. Muchos sobrevivientes de su ira testificaron que Barkman merecía plenamente el epíteto de mujer sádica, pero ninguno de ellos mencionó que era joven y hermosa. Su comportamiento en el tribunal, insolente y apático, prolongó su infamia y contribuyó a su rápida condena a muerte. Otra guardia, Elizabeth Becker, se defendió afirmando que había sido obligada a prestar este servicio. Sin embargo, su declaración encontró cierto favor entre la gente, pero no pudo exonerarla del crimen que cometió. Durante el juicio, parecía ansiosa y no pudo cambiar la opinión de los jueces, por lo que la sentenciaron por ayudar a atormentar a numerosos prisioneros. Al considerar la asamblea moral de complicidad y culpabilidad en las áreas grises, la vacilación de Becker para asumir la responsabilidad se convirtió en algo en lo que centrarse. Wanda Klaff también se unió al campo después de vivir una vida sin incidentes como ama de casa. A veces parecía nerviosa pero desafiante, le dijo al juez que solo seguía órdenes. Fue una transformación de rol o cómo cualquier ciudadano podría convertirse en una herramienta de tiranía e inhumanidad en el mundo nazi. Otras mujeres que fueron juzgadas por crímenes aliados fueron Ewa Paradis y Gerda Steinhoff, ambas en sus 20s. La palabra utilizada para describirlas era estoica y resuelta mientras se sentaban durante el juicio, apareciendo impasibles incluso cuando los testimonios condenatorios exponían su participación. Steinhoff, una joven madre que asumió el puesto de supervisora, parecía visiblemente nerviosa, y sus esfuerzos por transferir la culpa fueron considerados irrelevantes. Los juicios que tuvieron lugar después del descubrimiento del campo de concentración de Stutthof revelaron otro cinismo de la guerra. Las mujeres también podían ser igualmente crueles que los hombres y podían matar tan despiadadamente como cualquier hombre. Estas guardias femeninas y su comportamiento en los tribunales hicieron que el mundo prestara atención al papel que jugaba el género en los actos de pecado sistémico. El camino a la ejecución, un viaje a través de la justicia y la consecuencia. Cuando surgieron los detalles del Holocausto, hubo una gran indignación pública y un consecuente impulso hacia asegurar que ciertos individuos que habían perpetrado tales actos fueran castigados con todo el peso de la ley.
Para muchas personas, los juicios que tuvieron lugar en la ciudad de Gdańsk, Polonia, representaron no solo la justicia para las víctimas, sino la justicia para aquellos que, siendo ciudadanos comunes, se involucraron en el genocidio. Los juicios, mejor conocidos como los juicios de Stutthof, tuvieron lugar en 1946, donde los jueces, fiscales y testigos significativos observaron todo lo que el campo y su personal y las guardias femeninas realizaron. Los abogados que llevaban a cabo procedimientos internacionales después de la guerra se centraron en la apertura y la justicia, a pesar de que los casos eran compasivos. Los sobrevivientes y los testigos hablaron sobre los roles demostrables de las guardias que contribuyeron al dolor y la muerte de los prisioneros. A todos los acusados se les permitió defenderse, pero todos los argumentos de defensa, tan variados como la coerción y la ignorancia, fueron desestimados debido a la abrumadora evidencia. En cuanto a las guardias condenadas, los veredictos fueron relativamente claros y concluyentes. Gerda Steinhoff, Wanda Klaff, Elisabeth Becker, Ewa Paradis y Jenny Wanda Barkman estuvieron entre las que fueron ahorcadas por los crímenes de lesa humanidad. Formaron parte de un genocidio colectivo y, por lo tanto, no pudieron escapar de la culpabilidad. Cuando se escribieron las sentencias, se realizaron los preparativos para las ejecuciones. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka, ubicado en Gdańsk. Tales decisiones, y llevarlas a cabo en público, se tomaron deliberadamente, con el objetivo de castigar y disuadir más actos de genocidio. La estructura de la horca construida en la pequeña colina frente a la ciudad mostró que la sentencia que recibieron fue merecida. Las guardias condenadas permanecieron encarceladas en confinamiento solitario durante días, conduciendo a las ejecuciones. Los guardias informaron diversas reacciones entre las condenadas. Por ejemplo, Barkman parecía despreocupada, como si no le importara, pero Becker y Steinhoff parecían asustadas y ansiosas. Ninguna de ellas se disculpó públicamente ni mostró ningún indicio de arrepentimiento, factores que las alejaron de cualquier posibilidad de simpatía entre el público. A diferencia de algunas ejecuciones anteriores, las condenadas fueron llevadas encadenadas el día de la ejecución al lugar donde fueron ejecutadas. La gente se reunió formando una procesión y se mantuvo inmóvil, lo que probablemente indica el trauma del pueblo polaco y su anhelo de justicia. El procedimiento fue muy eficiente y sistemático. Cada prisionero fue llevado a la horca y la ejecución se llevó a cabo sin ninguna vacilación. El viaje y el proceso hacia la horca fueron tanto un curso legal como simbólico en la justicia. Reforzaron el concepto de responsabilidad personal por las atrocidades masivas, independientemente de la función del perpetrador o la posición jerárquica en el país. Para los testigos, fue más bien un momento para concluir y recordar las capacidades de las personas en la lucha por la justicia y por acciones inhumanas. Último paseo. Los últimos momentos de las guardias antes de la decisión final. El fatídico día del 4 de julio de 1946, mediante un pelotón de fusilamiento en Biskupia Gorka en Gdańsk, Polonia, las guardias condenadas cumplieron su cruel juicio en el campo de Stutthof. Los últimos minutos antes de la muerte de las mujeres condenadas, Jenny Wanda Barkman, Wanda Klaff, Elisabeth Becker, Ewa Paradis y Gerda Steinhoff mostraron emociones finales que iban desde la determinación hasta el fatalismo como individuos que tenían que pagar por sus pecados. Fue un día temprano para todos, con las guardias moviéndose de un punto A a un punto B bajo una seguridad muy estricta, y se podían ver las horcas elevándose alto en el cielo. Los oficiales presenciaron esto en particular, al igual que el resto de las víctimas y otros residentes, la mayoría de los cuales fueron testigos del terror de la Alemania nazi de primera mano. Había una atmósfera tensa debido a los crímenes cometidos y las acciones buscadas por la gente. Jenny Wanda Barkman permaneció tranquila y orgullosa hasta el final. Era impresionante y parecía no arrepentirse de nada, ya que fue el centro de atención durante todo el juicio. Cuando estaba subiendo a la horca, no sonreía ni lloraba. No dijo nada mientras se colocaba la soga alrededor de su cuello. Su carácter distante también fue recordado por los testigos, la mayoría de los cuales estaban convencidos por su falta de preocupación por el sufrimiento que infligió a los demás. Wanda Klaff,
La fiscal, cuyo comportamiento en el campo fue bastante inhumano, mostró signos de nerviosismo durante los últimos segundos de su vida. No sorprendentemente, Claff no colgó bien, siendo la vida exprimida de ella como una cobarde, y la anterior arrogancia pareció flaquear mientras era llevada a la horca. Según los registros, murmuró una oración apenas audible antes de que el verdugo realizara su tarea. Con la apariencia física que llevó a los sobrevivientes de la crueldad a etiquetarla como una mujer ansiosa, el estado de ánimo que surgió en la multitud fue una pequeña cantidad de simpatía y disgusto. La más joven del grupo era Elizabeth Becker. Tenía solo 23 años, pero parecía más asustada que el resto del grupo cuando fue ejecutada. Durante el juicio, trató de pasar la responsabilidad, alegando que fue obligada, pero sus razones no convencieron. Becker permaneció en silencio en el cadalso, llorando, pero sin decir una palabra. Nuevamente, los últimos momentos estuvieron llenos de sentimientos horribles, ya que no pudo aceptar su culpa. Ewa Paradis fue consistentemente fuerte y se mantuvo tranquila. La forma en que se sentó allí, casi desafiante, hizo que la gente se sintiera incómoda. Paradis nunca dijo ninguna declaración final y, a diferencia de las demás, aceptó su muerte con mucha calma. Gerda Steinhoff, visiblemente nerviosa, se desmoronó detrás de su dignidad preliminar ante la soga alrededor de su cuello. Su lenguaje corporal se veía tenso, y algunas de las personas presentes se preguntaban cómo una joven madre se había convertido en una criminal y terminó perpetrando actos tan terribles. Los espectadores simplemente miraban en completo silencio mientras se ejecutaba cada sentencia. Los oficiales y los sobrevivientes de la tragedia recibieron una victoria agridulce en los últimos momentos de la calamidad y en los días siguientes, en los que la crisis se convirtió en una llamada de atención para la generación futura. Jenny Wanda Barkman, la belleza de Stutthof. Jenny Wanda Barkman, llamada la belleza de Stutthof, era muy conocida durante los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se hizo infame a la edad de 24 años cuando fue guardia femenina en el campo de concentración de Stutthof y, debido a su intensa participación en actos brutales, fue condenada por el maltrato y las ejecuciones extrajudiciales de varios prisioneros en el campo de concentración. En particular, Barkman parecía fría, sin emociones, sin remordimientos, y tan joven que un testigo que vio su foto casi no podía creer que estuviera involucrada en un crimen tan terrible. En 1946, su comportamiento durante el juicio aseguró que el público la viera como un símbolo del mal en forma de una mujer hermosa. En cuanto a Barkman, la pena por sus acciones se llevó a cabo el 4 de julio de 1946. Ella, junto con otros 10 miembros del personal del campo de Stutthof, incluidas 4 guardias femeninas, fueron ahorcados. Las ejecuciones se realizarían en Biskupia Gorka, ubicada en Gdańsk, una ciudad en Polonia. El hecho de que estas ejecuciones tuvieran que ser públicas no fue accidental. La gente quería verlo como justicia por el daño que se les había hecho. Durante la guerra, había que mostrarle al enemigo que necesitaban pagar el precio. Biskupia Gorka se volvió bastante tensa en la mañana de la ejecución. La gente se había congregado en gran número, esperando que aquellos que cometieron tales actos bárbaros obtuvieran lo que merecían. Cuando Barkman fue arrastrada a la horca, la gente observó su comportamiento sereno. Sin embargo, a diferencia de otros participantes que gritarían, llorarían o rogarían por clemencia durante los juicios, ella era fría. No dijo nada y no se disculpó por sus actos brutales. La falta de palabras fue seguida por una falta de preocupación o su incapacidad para entender la gravedad de su situación. Las fuentes indican que se enfrentó a la soga con la misma indiferencia que mostró en el campo y durante el juicio. Las ejecuciones fueron bien planificadas, ya que los individuos fueron ahorcados uno tras otro. Barkman fue la primera de la serie en ser ejecutada. Una cuerda y 2 vigas quedaron al descubierto ante el cielo de verano para simbolizar el final de su vida. Se le colocó una cuerda alrededor del cuello y frente a ella el suelo se desplomó. Esto quizás explicó los dolores de la muerte, que fueron relativamente rápidos. El método tenía como objetivo matar rápidamente. Para los espectadores, el gesto fue empoderador y una llamada de atención. Aunque se dijo que la justicia prevaleció, el duro espectáculo expuso la enormidad de los crímenes cometidos. La vida violenta y cruel de Jenny Wanda Barkman
terminó con su muerte. Alguna vez fue joven y hermosa, pero nada de eso importaba más ante sus actos incorrectos. Todavía es recordada en la historia como un símbolo del acto de crueldad humana y la búsqueda de justicia después del acto. Elizabeth Becker, la participante reticente. Elizabeth Becker, una de las acusadas del campo de concentración de Stutthof, será ejecutada el 4 de julio de 1946, en Biskupia Gorka, en Gdansk, Polonia. El camino de Becker hacia la horca como una mujer de 23 años fue una historia bastante intrincada de la participación del sujeto en los crímenes nazis por los cuales fue procesada. Aunque fue obligada a servir debido a la presión ejercida sobre ella por la Gestapo, desempeñó un papel activo en numerosas muertes en el campo a través del abuso y la negligencia, lo que resultó en su enjuiciamiento durante los juicios de Stutthof. Esa fue una noche terrible en Biskupia Gorka, una noche antes de la ejecución en una mañana de horca. La exposición de los criminales de guerra a una muerte humillante en público se había convertido en una forma de pasar el veredicto y al mismo tiempo enviar un mensaje muy claro. La gente se reunió y observó en silencio la sombría conclusión de aquellos considerados responsables de actos horribles. Becker estaba entre otros 10 miembros del personal de Stutthof que fueron arrestados y luego enfrentaron la pena de muerte por ahorcamiento. De todos los que iban a ser ahorcados, Becker parecía la más preocupada y ansiosa justo antes de que la soga la llevara a la eternidad. Los testigos presenciales que estuvieron presentes durante el momento de su ejecución describieron a Becker como una de las personas más emocionalmente vulnerables. Mientras que Jenny Wanda Barkman, por ejemplo, mantuvo una cara de póker hasta el final, Becker, según los registros históricos, temblaba nerviosamente cuando la llevaban a la horca. Era una joven aterrorizada y posiblemente arrepentida. Aunque nunca pidió clemencia a la horca, expresó miedo y conocimiento de su destino inminente a través de su apariencia y gestos. El proceso de hacer esto era mecánico, pero la visibilidad era deliberada. La estructura en el sitio era simple y esquelética. La horca era simbólica de la justicia que se estaba impartiendo. Becker fue llevada a la plataforma con las muñecas atadas y una cuerda alrededor del cuello. Su temblor persistió mientras los verdugos terminaban con los preparativos. Además, en los últimos momentos, cuando aún estaba viva y consciente, ni siquiera pudo hablar. Cuando la trampilla debajo de sus pies se abrió y cayó en ella y encontró su desaparición, Elizabeth Becker al menos pudo morir con su dignidad. Los testigos comentaron sobre el silencio después de que su frágil y sin vida cuerpo cayó, el amargo final de la triste y gris historia ambigua de una chica. Para los observadores, su pena siguió siendo una lección práctica para aquellos que estaban dispuestos a trabajar para y con los nazis, incluso si lo hacían bajo coacción. Elizabeth Becker y sus asociados fueron las últimas personas cuyo juicio se llevó a cabo dentro del marco del juicio de Stutthof. Al igual que con los demás, su ejecución fue una fría realidad de la lucha por la justicia para las víctimas de la crueldad nazi. Sin embargo, la propiedad, que podría haber sido reticente por su parte, tenía el sentimiento expresado en su sentencia que exigía el principio de responsabilidad por tales crímenes monumentales. Wanda Klaff, la ama de casa despiadada. Wanda Klaff, una de las supervisoras condenadas en el campo de concentración de Stutthof, murió el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka, Gdańsk, Polonia. Klaff había sido condenada a la pena de muerte a la edad de 25 años durante los juicios de Stutthof debido al trato inhumano de los prisioneros. Klaff, anteriormente ama de casa, una mujer típica de la calle, se convirtió en una de las personas más crueles al servicio de los nazis. Su muerte, en cierto modo, haría 2 puntos. Uno, que se había hecho justicia, y segundo, que serviría como un elemento disuasorio para cualquier inhumanidad. A pesar del clima agradable el día de su ejecución, la gente vestía de negro y el ambiente era sombrío. La horca instalada en Biskupia Gorka simbolizaba los horrores que ella y sus compañeros habrían cometido. Un número considerable de personas acudió al lugar para presenciar el evento con la esperanza de recibir algo de justicia para las víctimas del Holocausto. Otros 10 miembros del personal condenados, 4 mujeres, fueron llevados junto a Klaff al lugar. Algunos informes describieron a Klaff como desafiante pero más nerviosa.
Algunos condenados parecían estar en estado de shock, pero las miradas en el rostro de Claff daban la impresión de que estaba tratando de no derrumbarse. Su comportamiento pasado como supervisora del campo que infligía violencia a sus víctimas no era digno de ninguna misericordia, y la gente solo la observaba en silencio y con odio mientras moría. De los condenados sacados esa mañana, Claff fue una de las primeras en ser ahorcada. El proceso fue lógico. Su objetivo era ser eficiente y lo más público posible. Fue esposada y llevada a la horca, donde el verdugo apretó la cuerda antes de ella. A pesar de los esfuerzos por mostrar calma, estaba aterrorizada, como lo demostraban los movimientos corporales tensos observados por los testigos. Calmada antes de que la trampa se cerrara sobre su cabeza, Claff no dijo nada. No pronunció ninguna declaración final ni disculpas, pero sus posturas y acciones decían mucho. Cuando pisó la trampilla, la ejecución fue rápida. Esa era la esencia del método elegido. Los espectadores miraron su cuerpo balanceándose, una señal reveladora de uno de los fracasos de la justicia para todo el sufrimiento que causó a tantas vidas inocentes. En el caso de Wanda Claff, al igual que con los demás, fue asesinada para castigar a la mujer como persona, pero también como figura pública o símbolo. La que una vez fue una simple ama de casa que se transformó en una cruel maestra dominante sobre sus subordinados, sirvió como un ejemplo de una víctima culpable del sistema nazi. Para la multitud, fue el final de una mala historia, el resultado inevitable de una mujer cuya pasión puso en peligro la vida de muchos. Para la historia misma, fue una mirada sobria a la potencia de la crueldad humana y la necesidad de rendir cuentas incluso en lo peor de ella. Ewa Paradis, la guardiana estoica que marcó el destino del campo. Ewa Paradis, conocida por ser arrogante y una mujer sin emociones, también fue ejecutada el 4 de julio de 1946. Sentenciada durante los juicios de Stutthof por ser supervisora en el campo de Stutthof, Paradis fue culpada por el asesinato de miles de prisioneros. De pie entre 11 personas condenadas, incluidas 4 mujeres más, tenía 28 años y fue sentenciada a muerte por crímenes contra la humanidad. El sitio para la ejecución en Biskupia Gorka contenía horcas que se alzaban sobre las personas reunidas frente a ellas. El espectáculo de la horca pública había evolucionado hacia la consagración de la justicia en la Polonia ocupada y luego liberada. Se permitió a las multitudes ver el precio pagado por la colaboración en los horrores nazis. Ella y sus coacusados fueron llevados en la mañana de su ejecución bajo altos niveles de seguridad. La gran multitud que rodeaba las carpas se mantuvo en silencio y tensa, esperando su turno para que los condenados fueran llevados a la plataforma. El comportamiento de Paradis durante sus últimos momentos fue consistente con su reputación a lo largo del juicio, estoica y serena. En cuanto a su expresión emocional, los testigos dijeron que fue cordial y caminó tranquilamente hacia la horca durante esos últimos momentos de su vida. A diferencia de algunos de sus coacusados que mostraron algún nivel de estrés, incluido el sudor, durante el juicio, Paradis no lo hizo. Estaba tranquila como correspondía a alguien en su posición, a pesar de la situación que habría justificado una mirada más furiosa en el rostro de cualquier otra persona. Cuando llegó su turno de ser ahorcada, Paradis se paró en la horca y parecía una mujer lista para morir. Sus manos estaban atadas, y la cuerda que se usó para estrangular a la convicta fue puesta alrededor de su cuello por el verdugo. Había hostilidad por todas partes y un giro significativo en los eventos, y aún así, Paradis no intentó hacer una declaración final ni pedir perdón. Finalmente, la trampilla se abrió desde debajo de sus pies y su ejecución se realizó de manera suave y eficiente. La respuesta de la multitud al ahorcamiento de Paradis fue relativamente dócil. Su falta de palabras y su rostro inexpresivo parecían bastante fuera de lugar en comparación con los atroces crímenes que cometió. Para algunos, abrió las posibilidades del mal. Cualquiera, incluso una mujer que golpeó a sus víctimas hasta la muerte, podría terminar así. La ejecución de Ewa Paradis, al igual que las de sus coacusados, fue una señal dolorosa del precio que la gente pagó por su participación en la violencia sistémica. Su rostro de aceptación sin emociones de la muerte se convirtió en una metáfora de la justicia y la moralidad después de la experiencia del campo de concentración de Stutthof.
Gerda Steinhoff, la madre convertida en supervisora de la brutalidad de Stutthof. Esta es la historia de Gerda Steinhoff, una madre común antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue ejecutada el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka, Gdansk, Polonia. A los 24 años, Steinhoff había sido condenada durante los juicios de Stutthof por ser supervisora del campo de Stutthof, donde mató entusiastamente a muchos prisioneros y supervisó sus condiciones. Pasó de la vida que llevaba antes de la guerra, casada con un hombre llamado Karl y madre de niños pequeños, a ser la mujer infame por su participación en el exterminio de millones de judíos y, finalmente, a su juicio ante una multitud que clamaba justicia. Durante sus últimos momentos, Steinhoff fue llevada al lugar de ejecución junto con otros 10 prisioneros, de los cuales 4 eran guardias femeninas. Las ejecuciones públicas estaban destinadas a ser un castigo digno por los crímenes cometidos y una lección para la historia. Se observó que la valentía con asertividad y resignación marcó el derecho de Steinhoff a su muerte. A diferencia de otros coacusados que se mantenían erguidos con arrogancia o permanecían en silencio, sin mostrar ninguna emoción, Steinhoff se movía inquieta y estaba claro que conocía la existencia de la pena de muerte. Según los relatos, temblaba mientras la llevaban a enfrentar la horca, y las normas sociales no podían mantenerse en ese momento. El proceso de ejecución fue muy suave y bien planificado. Luego llamaron a Steinhoff para que se parara en la plataforma con las manos firmemente atadas. El verdugo preparó la soga y la puso alrededor de su cuello con mucha delicadeza. Los testigos testificaron que parecía pálida y temblaba, reemplazando su confianza en el tribunal con miedo. Aún así, la defensa no permitió que Steinhoff dijera sus últimas palabras ni pidiera perdón a las partes afectadas. Cuando la trampilla debajo de sus pies se abrió, la duración de su vida se midió en fracciones de segundo, que era todo el propósito del método. Las otras personas que habían venido a ver la implementación de la sentencia permanecieron relativamente calladas mientras trataban de considerar el castigo impuesto a otras personas a las que ella había matado. Esto indica que Gerda Steinhoff era una mujer común de la vida civil, pero terminó en la galería de la máquina de genocidio. Al igual que todos sus compañeros, la muerte representó la búsqueda de justicia contra los males sistemáticos. Para la historia, su historia es un ejemplo de la recaída de la moral humana en la guerra y la justicia que es inevitable para la persona. Herta Bote, la guardiana inquebrantable del oscuro legado de Stutthof. Herta Bote, una guardia en el campo de concentración de Stutthof, fue infame por su rol mortal sobre los prisioneros. Sin embargo, fue una apelante por sus crímenes y fue castigada de manera diferente que la mayoría de sus asociados. Mientras que algunas de las personas que participaron en el genocidio fueron ejecutadas, a Bote se le otorgaron 10 años de prisión después de la guerra. Su juicio se celebró como parte de los juicios de Bergen-Belsen de 1945 y sería el comienzo de un veredicto de posguerra que lamentablemente se retrasó para muchos otros perpetradores visiblemente más culpables que ella. El juicio de Bote tuvo lugar en 1945 y fue acusada de varios crímenes cometidos durante su servicio como guardia en Stutthof y otros campos. Había desarrollado una reputación por maltratar a los prisioneros, torturándolos, utilizando la fuerza para hacerlos trabajar y a veces matándolos. Se decía que Bote era especialmente cruel, y las personas que sobrevivieron a su régimen la describieron como indiferente y sin compasión. Bote se mostró desafiante durante todo el juicio, y había pruebas suficientes en su contra. Los testimonios en su juicio revelaron que Bote se mantuvo desafiante hasta el final. Muchas de las acusaciones en su contra fueron categóricamente desestimadas por Bote, argumentando que estaba obedeciendo órdenes. Bote parecía ser la más compuesta, mientras que los otros acusados a su alrededor estaban generalmente sacudidos. No lloró ni se mostró arrepentida cuando el tribunal tuvo una visión de su crueldad. Fue acusada y condenada por crímenes contra la humanidad, basados en los testimonios de las víctimas que describieron su papel en la formulación de políticas que sometieron a las mujeres a torturas y otros tratamientos inhumanos en esos campos de concentración. Sin embargo, esto fue algo sorprendente, y Bote fue sentenciada a solo 10 años de prisión.
El castigo leve estaba en línea con la liberalización general que tuvo lugar después de la guerra y la rehabilitación de antiguos nazis en la sociedad, lo que enfureció a las familias de las víctimas y otras personas que sobrevivieron a los campos de concentración. El hecho de que Bothe fuera liberada a principios de 1951 aumentó la percepción de injusticia entre la gente. Bothe nunca cambió su posición mientras estuvo en prisión y nunca se disculpó por el dolor que impuso a las personas. Fue una de las mujeres que escaparon del peor tipo de castigo. Aunque ahora podía llevar una vida relativamente discreta después de su liberación, muchas de sus compañeras revolucionarias no pudieron. Su historia sigue siendo un excelente ejemplo de la existencia del problema al abordar la cuestión de la justicia de posguerra y los diferentes destinos de muchos participantes en el Holocausto. Reacciones públicas y juicio histórico, examinando el legado de los crímenes. Las reacciones públicas tras las ejecuciones de las guardias condenadas del campo de concentración de Stutthof fueron bastante vívidas. Para muchas personas de Polonia que fueron liberadas de la ocupación alemana, los ahorcamientos fueron una mera justicia. La gente acudió a Biskupia Gorka para el evento. Su presencia significaba más que decir a las autoridades: «Queremos la verdad». También despejaba las almas de las personas de los horrores que tuvieron que soportar. Algunos miembros de la multitud se comportaron de manera vulgar, mientras que otros estaban serios y decididos. Algunos sobrevivientes y personas locales que habían sido testigos de cómo las guardias femeninas trataban a los prisioneros se alegraron de que los criminales fueran castigados. Así, las ejecuciones no solo fueron un castigo para los perpetradores, sino que también representaron un gesto simbólico de las personas honrando a las víctimas. Algunos sintieron que la naturaleza pública de los ahorcamientos era necesaria como una forma de vergüenza pública para mostrar a los culpables que la justicia podía prevalecer. Sin embargo, algo sorprendentemente, las ejecuciones públicas también enfrentaron críticas. Los críticos plantearon nuevas preocupaciones sobre las ejecuciones públicas, deliberando sobre cómo podrían convertir la justicia en retribución. Algunas críticas expresaron preocupaciones sobre los efectos psicológicos de tal evento en las personas que estaban viendo, especialmente los niños que también formaban parte de la audiencia. La historia ha intentado argumentar la necesidad y la corrección de las ejecuciones. Los defensores recuerdan que los juicios y su resultado, en forma de castigo, constituyeron un elemento esencial de la justicia de posguerra, que tenía como objetivo exponer e identificar a los perpetradores del Holocausto y hacer que pagaran el precio, independientemente de su género o rango. También fue bastante llamativo que solo las guardias femeninas estuvieran en juicio. Jugaron contra las concepciones estereotípicas del papel de las mujeres en la guerra y enfatizaron que nadie es todopoderoso e inmune al castigo. Por otro lado, ciertos historiadores acusaron a las autoridades de excederse durante las ejecuciones, especialmente en el caso de Elizabeth Becker y Wanda Klaff, quienes fueron forzadas a esto y eran relativamente jóvenes cuando fueron procesadas. En lugar de centrar más atención en delincuentes individuales, afirman, los estudios deberían haber abarcado más las condiciones que hacen posibles tales crímenes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ejecuciones de las guardias femeninas de los campos de concentración de Stutthof estaban destinadas a simbolizar la responsabilidad por los crímenes contra la humanidad. Estas personas ordinarias se habían convertido en perpetradores y encarnaban la crueldad, también conocida como moralidad. Persiguieron una parte de la justicia y el cierre definitivo que buscaban para las víctimas y los sobrevivientes. Sin embargo, los ahorcamientos públicos provocaron debates sobre si la justicia era una respuesta más o menos adecuada para la venganza. El exterminio de los judíos del mundo, según los historiadores, fue un ejercicio de responsabilidad individual, mientras que culpaba a la sociedad por fomentar atrocidades. La historia de las guardias de Stutthof es una llamada de atención para la historia. Es un recordatorio de que cualquier falla en el carácter moral tiene consecuencias peligrosas y que todos nosotros todavía tenemos un trabajo importante que hacer luchando por la justicia y contra la injusticia para evitar que se repita.